Buenos días, hermanas. Buenas tardes, buenas noches. Según el horario, verán que ustedes puedan ver este video. Le damos gracias a Dios por la vida que nos concede, que nos da en su bendición. Dios ha sido bueno, Dios es misericordioso, Dios es maravilloso. Nosotros tenemos que declarar cada mañana las misericordias, las bondades de Dios, todo lo que Él es grande y poderoso, temible en toda la tierra, dice su palabra. Ese es nuestro Dios, fuerte y soberano. Le damos gracias a Dios por la vida. Yo le agradezco a Dios por cada uno de ustedes que nos están escuchando, que me escuchan. Todos quienes sean, de donde sean, que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que Dios los sane si hay enfermedad, que Dios prospere su economía, ¿verdad? Les reditúe abundantemente todo lo que tienen, lo que necesitan, Dios lo provea en su gran amor, ¿verdad? Nos dé la capacidad para hacer riquezas, dice su palabra, ¿verdad? Él es el que nos capacita para todo esto. Antes de que comencemos con la palabra del Señor, ¿verdad? La reflexión que hoy nos tiene para nosotras, quiero agradecer, ¿verdad? El próximo domingo, si Dios nos permite la vida, pues estaremos celebrando, dándole gracias a Dios por los papás, ¿verdad? Los papás de todos los varones que Dios les ha permitido ser padres, nuestros padres, ¿verdad? Los que los tienen. Y pues agradecerle a Dios porque los papás son parte esencial e importante en las familias. La palabra de Dios dice que el varón es cabeza de la casa, así como Jesucristo es cabeza de él, ¿verdad? Cabeza es para sostener, para dirigir, para sustentar su familia, para amar, para proteger. Y le damos gracias a Dios porque yo sé que hay muchos varones que ciertamente cumplen con ese llamado, con esa encomienda que Dios les ha dado. Yo le agradezco a Dios por la vida de mi papá, que Dios le permitió, ¿verdad? Él falleció hace pues ya 3 años, a la edad de 80 años, pero le agradezco a Dios la vida que le permitió. Le agradezco infinitamente a Dios que me diera ese papá, un hombre fuerte, un hombre grande, un hombre que nos enseñó a trabajar, que nos enseñó a ser honrados, a comer lo que nos ganábamos, un hombre que jamás faltó a la casa en economía, en el cuidado, en estar ahí con nosotros en todos los aspectos. Mi papá, el señor Martín Ruiz Bello, fue una persona grande. Para mí él fue una persona grande y una persona que ciertamente nos hace falta, pero que el Señor decidió llevar a su presencia porque ya era el tiempo, ¿verdad? Su cuerpo ya estaba cansado, enfermo. Y yo le agradezco a Dios la vida que le permitió para bendecirnos, para formarnos, para enseñarnos, porque ciertamente las mujeres, ¿verdad? Nuestras mamás nos llevan en el vientre por 9 meses y ahí somos formados, nuestro cuerpo, pero todos esos 9 meses también en el corazón de los padres es formado y va creciendo su hijo. Y aunque a veces digan, no, es que la mamá porque la trae, sí, sí es verdad, nosotros tenemos la capacidad de traer en el vientre a nuestros hijos, 1, 2, 3, los que tengamos, pero en el corazón de los padres crece su hijo y ellos le aman y sufren también con ellos y nosotros no podemos quitarles a los padres el honor que merecen, ¿verdad? El trabajo que también ellos hacen con los hijos. Ustedes que todos los que tienen su papá, honrenlo, disfrútenlo, atiéndanlo y agradezcanle a Dios por la vida de sus padres. Y bueno, pasando al tema que Dios nos da hoy, ¿verdad? Nosotros vamos a ver una parte de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Marcos. En el libro de Marcos, en los evangelios, del evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículo 35, habla de que Jesús calma la tempestad. Yo le ponía aquí a veces ríos, vientos, tempestades, ¿verdad? Fuertes vientos. Y ahí dice la palabra de Dios que también si nosotros fundamos nuestra casa sobre la roca, vendrán ríos, vendrán vientos, vendrán tempestades y esa casa permanecerá.
porque está firme. Y me llama la atención en el libro de Marcos que dice Jesús calma la tempestad. Jesús, ¿verdad? Venía de estar compartiendo la palabra, estaba compartiendo la palabra y él les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado, ¿verdad? Cuando ya llega la noche les dice, pasemos al otro lado. Nosotros con esta palabra que hoy Dios nos bendice, tenemos que entender el propósito con que Dios y el Espíritu Santo dejaron la palabra escrita. El propósito es que nosotros, por medio de parábolas, por medio de la lectura de las historias reales, nosotros no nos hundamos en medio de un problema. Nosotros nos fortalezcamos, nosotros activemos la fe cada día y que los problemas que tenemos no sean para destruirnos, no sean para derrotarnos, sino que los problemas, las tempestades, los vientos nos sirvan para subir más arriba, para que eso sea una gran experiencia de vida para fortalecernos y aprender, porque también aprendemos, hermanos, aprendemos mucho. Nosotros cuando vienen los fuertes problemas, tenemos que aprender a tener fe, convicción y luchar, seguir luchando, no desistir. Dios, por medio de una actitud valiente y con fe, ¿verdad? Es mayor que cualquier problema. Cuando nosotros tenemos una actitud de mujeres valientes y de hombres valientes, y también hay hombres escuchando, entonces Dios es mayor que cualquier problema, que cualquier tempestad, que cualquier circunstancia. Vamos a hacer esta lectura, ¿verdad? Abre tu Biblia o enciende tu Biblia, ¿verdad? También, si la tienes en tu celular, y dice, Jesús calma la tempestad, dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedece? Qué impresionante escena, qué impresionante relato, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos, acerca de lo que sucedió en ese momento. Dice que Jesús, después de hablarle a mucha gente, ¿verdad? Él estaba compartiendo la palabra como él lo hacía. Entonces Jesús les dice, pasemos al otro lado. Y bueno, ellos se suben a la barca, dice que otros más también subieron porque dice que había más barcas con ellos, ¿verdad? Dice, y también había con él otras barcas. Pero dice que cuando ellos ya están en la barca, se levantó una gran tempestad. No dice una tempestad, llovió un viento, dice una gran tempestad, o sea, un gran problema, algo muy fuerte. Y dice que de tal manera que era tan fuerte la tormenta que las olas se levantaron y inundaban la barca. Entonces los discípulos, ¿verdad?, se asustaron. Ellos estaban preocupados, aunque era un poco curioso porque digo, pues también parte de los que eran discípulos eran pescadores y tendrían la costumbre, quizás en el mar había esas tempestades, pero bueno, ellos estaban temerosos, estaban preocupados, pero ellos se percibieron de algo, que Jesús se quedó dormido. Tú y yo debemos entender que Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía la humanidad, ¿verdad?, como persona, como ser humano, pero también tenía su divinidad. Pero cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hermanos, él
usaba poco la divinidad de él para hacer milagros, para sanar los enfermos, ¿verdad? Para saber lo que otros pensaban, porque él es omnisciente, pero él era un ser humano. Era un ser humano que después de haber compartido en varios lugares quizás o a tanta gente, él se cansó y se quedó dormido, dice, en la parte de atrás del barco. Entonces dice que él estaba dormido a la parte de atrás del barco, en la popa que se llama, dice, durmiendo. Entonces los discípulos, no sé, en lugar de hacer lo que deben hacer, con la experiencia que tenían, lo que fueron a hacer es ir y despertar a Jesús. ¿Por qué? Porque dijeron, hemos visto sus milagros, Jesús tiene algo que hacer. Y le dicen, ¿verdad? Maestro, dice, no tienes cuidado que perecemos. O sea, ¿no te preocupa que casi nos morimos con esta gran tempestad? Y bueno, ¿qué es lo que Jesús les dice? Cuando él les dice, no, ellos le dicen, no tienes cuidado que perecemos, dice que Jesús se levanta, no les dice nada a ellos. Se levanta Jesús, se despierta y se dirige al mar, le habla al mar y le dice al mar, calla y enmudece. Dice que cuando Jesús le dijo, calla y enmudece al mar, dice que se hizo, ¿qué? Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Grande bonanza es tranquilidad. Y así como de grande era la tormenta, dice que con la sola palabra de Jesús, fíjate hermano, con la sola palabra de Jesús, que le ordenó al mar que callara y enmudeciera, sucedió. Y el mar cayó, el mar se enmudeció y se hizo grande bonanza. ¿Cuánto poder hay en la palabra de Jesucristo, en la palabra de Dios? Dice el libro de Génesis que, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue, y dijo Dios, formaron los animales, las estrellas, el sol, todo, y dice, y dijo, y está hablando de su palabra, de su voz. Dios es todopoderoso y soberano sobre la naturaleza, sobre todo el universo y los universos que existan, y Él con su sola palabra, con su sola voz, ordena y se hace. Y a nosotros, si nosotros nos decimos hijas de Dios, a nosotros eso nos tiene que dar confianza, nos tiene que dar paz. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que le obedecen los mares, que le obedecen los vientos, que le obedecen las tempestades, que le obedecen las enfermedades, que le obedece la escasez. Todo le obedece. Pero algo muy interesante sucede, entonces dice que se hizo gran bonanza y después Jesús sí ya se refiere a los discípulos y les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, Jesús dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cuál es tu temor? Pero les dice algo muy interesante, el tener ese temor, aquí Jesús lo identifica con la falta de fe. Cuando nosotros, hermanos, tenemos problemas y no tenemos una fe fuerte, una fe poderosa, una fe con convicción, vamos a vivir en temor. Entonces entendemos que el que vive en temor es todo aquel que le falta fe. Porque Jesús les dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Pero ellos pudieron haber dicho, ¿fe en qué? ¿O fe en quién? Jesús, al estar con los discípulos, lo que estaba haciendo era capacitarlos, era hacer crecer la fe, era hacerles ver al Dios su Padre Celestial Todopoderoso para que ellos después establecieran ese reino aquí en la tierra. Obviamente, cuando Jesús hace milagros, lo hacía para que los discípulos miraran y creyeran que Él era el Hijo de Dios, Él era el Mesías, y que Él era todopoderoso. Y si Jesús está en tu barca, ahora yo te hago esta pregunta. Tú y yo ya somos cristianos, somos hijos de Dios, porque hemos recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Jesús ya está en mi barca, Jesús ya está en mi vida. A veces cantamos en mi vida, el capitán es Cristo, capitanes que van liderando un barco, un capitán de barco, porque hay capitán de ejército.
y nosotros decimos ya Jesús está en mi barca, las expresiones simbólicas. Y si Jesús está en mi barca, ¿por qué vienen tempestades? ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué hay situaciones? Nos pudiéramos preguntar. Ciertamente Jesús está en mi corazón, está en mi barca, pero yo sigo en esta tierra, hermanos. Tú y yo seguimos en esta tierra, y como seguimos en esta tierra, ¿qué es lo que tiene o sigue sucediendo? Problemas, siguen sucediendo situaciones adversas, enfermedades, aflicciones, mal, porque estamos en este mundo. Y Jesucristo mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, y confiar habla de fe. Confía, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cuál es la solución para no tener temor? La confianza en Dios, la confianza en Jesucristo, depender de la dirección del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos confiadamente en aquel que es todopoderoso y que nos ama, porque Jesucristo nos ama. Dice las cartas de Juan, dice que Dios es amor. Y si Dios es amor, hay algo muy importante, ¿verdad?, que sucede cuando nosotros sabemos y nos damos cuenta específicamente que Dios es amor. Dios, su esencia, la principal esencia de Dios es que es amor. Esa es la principal esencia de Dios, que Él es amor. De hecho, cuando se relatan los dones del Espíritu, el primero es el amor, y después te dice que todos los dones, todos, hablando de los dones, dice que se irán, se acabarán, pero lo que va a permanecer es la fe y el amor. Qué curioso, ¿no? Que Jesucristo les dice en la barca, ¿cómo no tenéis fe? Porque si tuvieras fe, tú también te hubieses levantado en contra de esa tempestad, la hubieses acallado con tener fe. Pero ellos corrieron a Jesús y, maestro, mira que es como la expresión, miren, esa expresión de los discípulos a Jesús, dice que no tienes cuidado, o sea, que no te estás dando cuenta que casi nos morimos. Y a veces nosotros hacemos eso, hermanos. Está el problema tan grande y le decimos, Señor, ¿qué no me oyes? ¿Qué no estás mirándome mi gran aflicción? ¿Cierto o no, hermanos? Nosotros hacemos eso. Y es más bien que nosotros no estamos mirando que sí, ahí está. Jesús está ahí, Dios está ahí. Nosotros tenemos que entender que el amor y la fe son esenciales para no tener temor, para no tener angustia, tribulaciones desmedida en medio de estos problemas tan fuertes. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, dice Dios es amor, en el versículo 7, y en unas palabras poderosas voy a hacer esta lectura. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En eso conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu, de amor, de confianza. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Qué interesante. Dice, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces no debemos ser personas que odiemos, ni personas renegadas, ni personas entristecidas. Debemos ser personas amorosas, que amemos a todos. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. Versículo 18 es muy importante para el tema que estamos viendo. Dice,
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dice que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor, ¿quién es el perfecto amor? Si Dios es amor, su Hijo Jesucristo es el perfecto amor, porque es la esencia de la actuación de la redención por amor. Dios es amor y dice que de tal manera, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, a morir. Dice, para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. Esa es la perfección del amor. Jesucristo es el perfecto amor. Y dice que si nosotros, ¿verdad?, estamos en ese amor, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿verdad? Porque dice que el amor lleva en sí castigo. ¿Qué castigo? El temor lleva en sí castigo. ¿Qué castigo traerá vivir en temor? La angustia, soledad. Vivir en temor es terrible, hermanos. Vivir siempre con miedo. ¿Por qué vienen las enfermedades? Por el temor, es lo que en estos momentos sucede. Hay un temor, yo no sé si a ti no te pasa, empiezas a tener dolor de huesos o te duele un poco la cabeza y estornudas, entonces te empiezas a paniquear y dices, ya tengo el virus. Y hay veces que es más el temor que atrae la enfermedad que de verdad tengamos una enfermedad. Es normal, hace calor, hace frío, los vientos, me voy a mormar, tengo escurrimiento nasal, lo que sea. Eso lo hemos tenido toda la vida. Pero entre el temor, porque las noticias, porque la información, porque ver una avioneta en los cielos diciendo guárdese y otras váyase al hospital y ahí, ¿verdad? Cuello, digo, ahí te atienden. O sea, todo eso empieza a producir a nosotros temor. Y el temor atrae, como dice Job, en el libro de Job, Job lo especifica muy claramente, dice, lo que más temía me sobrevino. ¿Y qué le sobrevino a Job? Una enfermedad, le sobrevino la muerte de sus hijos, le sobrevino la pérdida de sus bienes. Entonces, quizás Job vivía en temor. Y siempre estaba, y si esto, y si aquello. ¿Cómo nosotros vamos a ahuyentar la enfermedad? ¿Cómo vamos a ahuyentar la muerte, la escasez? ¿Cómo vamos a ahuyentar la falta de propósito, la falta de interés, la falta de realizar las cosas que Dios nos ha dado? Viviendo en amor, en el amor de Dios, que es maravilloso. Dice que es tan alto que nadie lo alcanza, pero estamos en Él. Y tan ancho que no nos podemos salir de Él. Ese es el amor de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios es grande, Dios es todopoderoso y que Él ya está en tu barca. Pero aunque esté en la barca, hermanos, nosotros vamos a tener aflicción. Aunque Jesucristo esté en nuestra vida, en nuestro ser, nosotros vamos a seguir viviendo estas situaciones difíciles. Pero ahora las vamos a poder enfrentar valientemente, con fe, con amor, con esa actitud de mujeres valientes, ¿verdad? Sabiendo que si yo soy valiente es porque Cristo está en mi vida, y al ser yo valiente por esa fuerza, ese poder de Jesucristo, entonces Dios va a ser mucho más grande que cualquier enfermedad, que cualquier escasez, que cualquier problema que tengamos con los hijos, con el esposo, con quien sea. Nosotras tenemos que fortalecernos, ¿verdad? En el amor de Dios, ¿verdad? En el poder de su fuerza. Nosotros, hermanos, no tenemos que vivir atemorizados, porque eso nos debilita espiritualmente y físicamente, hermanos. El temor debilita espiritualmente y físicamente. Cuando Jesús se levanta ahí en la barca y reprende y le dice al mar, calla, y enmudece, y el mar obedece, dice que los discípulos estaban súper sorprendidos y se preguntaban, ¿quién es este que los mares le obedecen? Y hay un precioso canto, ¿verdad? Dice, ¿quién es este que los mares le obedecen?
Es Jesús, es Jesús. Y ese Jesús es tu Jesús, hermana, es mi Jesús. Es tu Salvador, mi Salvador. Él siempre está en la barca. Si tú un día le dijiste entra a mi vida, entra en mi casa, Él no se va de casa a menos que tú lo saques. Él sigue ahí con nosotros fiel, porque Él es fiel y verdadero, Él es el amén. Nosotros entonces tenemos que alentarnos, tenemos que seguir adelante. Tenemos que estarle esperando con confianza, no con temor, porque hay veces que hasta la venida de Cristo, hasta el rapto, lo estamos esperando con temor. Es increíble. ¿Cómo tú vas a esperar a tu papá amoroso, hermoso, dadivoso, con miedo? Yo entiendo que cuando humanamente nuestros padres tomaban, no sé, o eran agresivos, hasta en el ropero te escondías, porque ya iba a llegar su papá. Pero este papá es celestial. Este Padre de nosotros es amor. Es hermoso, es maravilloso. ¿Cómo te escondes en el ropero porque Él viene? No aplica. Nosotros tenemos que esperar la venida del Señor Jesucristo, el arrebato, con esperanza, con ilusión, con anhelo, que te diga, ya viene el Señor Jesús y tú grites, amén, gloria a Dios, le estoy esperando. Qué gloriosa será, ¿verdad? Dice un canto precioso, cuán gloriosa será la mañana, por decir algo, ¿verdad? Porque no sabemos si es de mañana o de tarde, de noche. Dice, cuando venga Jesús el Salvador. Dice, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Y dice ese canto, ya no habrá necesidad de la luz o el resplandor. Dice, ni el sol dará su luz, ni su calor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener esperanza de vida eterna para no vivir en temor, hermanas, para nosotros seguir adelante, para que cualquier problema que tú en este momento tengas, yo no sé cuál sea el problema que ahorita tengas, la aflicción, yo sé que ha habido enfermos dentro de la iglesia, ahorita nuestro corazón está un poco triste por el fallecimiento de nuestra hermana Norberta, una miembro de la iglesia en Toluca, una hermana que por años ya tenía diabetes. Después resultó con cáncer, pero una hermana que cuando nosotros la conocimos hace años, yo creo que hace unos 8 años conocimos a la hermana Norberta, y una persona que no tenía ni un techo, hermanos, ni un techo, pero con un gozo y que te admirabas, te sorprendías de su actitud de gratitud que siempre tenía. Ella siempre decía, y yo le doy gracias a Dios por lo que me ha dado, y nosotros volteábamos alrededor y pues no tiene nada, no tenía ni una silla, no tenía paredes, tenía unos zules por techo, pero ella tenía una gratitud tan grande con Dios por lo que le ha dado, dice, y le agradezco a Dios, y se iba al culto y era la que más se gozaba, y alzaba sus manos y danzaba cuando estaba más fuerte, más sana. Pero bueno, la enfermedad, ¿verdad?, la deterioró mucho, y hoy está en la presencia del Señor, porque yo tengo fe de que precisamente por ese gran amor de Dios, mi hermana Norberta está en su presencia, descansando ya su cuerpo terrenal, ¿verdad? Digo, su alma en espera, y su espíritu regresó a Dios. Solo pedimos, ¿verdad?, que Dios bendiga a sus hijos, sus nietos, su familia y a la iglesia, ¿verdad? Pero qué grande es Dios, hermanos, qué grande es Dios, que nos permite vivir para conocerle y ser salvados y ser bendecidos. Nosotros tenemos la bendición de ser hijos de Dios, hijas de Dios. No la desaproveches, hermana. Yo le agradezco a Dios por ustedes, ¿verdad? Por este medio de YouTube, que puede uno comunicarse, puede uno compartir la palabra, compartir esta palabra de fe, de esperanza, de amor, de convicción. Dios es amor, Dios está con nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener esa certeza, ¿verdad? Porque la fe es eso, dice la misma palabra, que es lo que es la fe, dice que es la certeza, la convicción, ¿verdad? En Hebreos 11 nos lo dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, o sea, estar convencido. Yo estoy cierto de que espero a mi Señor Jesucristo, la convicción de lo que no se ve, o sea, qué tan importante es la fe.
Ellos, los discípulos, lo que miraban fue a la tormenta, lo que miraron fue esas grandes olas, ese vientos tan fuertísimos, es lo que miraron. Y entonces entraron en temor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Mirar a Jesús, mirar al Padre, para no mirar el problema, sino mirar al Padre que derriba todo problema, para entonces caminar en fe y en amor, no en temor. ¿Qué es lo que le sucedió al apóstol Pedro cuando Jesús caminaba en el mar, sobre el mar? Dice que los discípulos también estaban en una barca y que a lo lejos miraron como una sombra, un bulto, y dijeron, ¿será un fantasma? Y entonces Jesús les dice, no teman, soy yo. Y Pedro le dijo, si eres tú, yo quiero también caminar ahí. Y entonces Pedro, que siempre fue de ese carácter, ¿verdad? Así como de empuje, como de aventado, decimos en México, como yo me atrevo, le dice a Jesús, yo también quiero caminar sobre el mar. Y Jesús le dijo, ve. Y Pedro caminó. Pedro caminó a lo mismo que Jesús sobre el mar. Pero ¿qué le pasó a Pedro cuando empezó a razonar? ¿Verdad? Que esto va como en contra de lo que muchos piensan, ¿verdad? Que hay que ser razonables. La fe es lo único que no se razona, hermanos. Porque la fe es esto que dice Hebreos, es tener una convicción de lo que no veo. Y entonces, por eso es que le es locura al mundo, la fe. Le es locura a la gente que no cree a Dios, lo que nosotros creemos. Y entonces dice que Pedro, cuando lo que hizo fue mirar al mar, mirar y a lo lógico, que estoy caminando sobre el agua y esto no es lógico, ¿qué le sucedió a Pedro? Se hundió. Pedro se hundió. Pero Jesús, que es tan amoroso, hermanos, ¿qué hizo con Pedro? A mí esa historia, ¿verdad? De Pedro caminando sobre el mar, a mí me alienta, me llena, me anima, porque Jesús no le dijo, ay Pedro, voy a creer, mira, ibas tan bien y ahora ya qué caída tuviste. No, dice que Jesús lo saca del mar donde se estaba hundiendo y lo levanta, dice que lo lleva en brazos hacia la barca y lo vuelve a dejar ahí en tierra, no en tierra, en la barca segura. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos enseña esto? El gran amor de Jesucristo. Nosotros tenemos un Dios muy grande y amoroso, hermanos. No tengamos temor. Vivamos con fe, con confianza, con gratitud. Tengamos un corazón agradecido con Dios porque Él nos ama, nos sigue amando. Y Él, miren, la Biblia dice que Dios ama al más vil pecador, es cierto. Pero Él lo ama para transformarlo, para restaurarlo, para volverlo al estado original con que lo creó. Vidas cambiadas que honren su nombre. Aunque vengan los ríos, hermanas, aunque vengan tempestades, aunque vengan fuertes huracanes, fuertes vientos, problemas que tú dices, creo que esto no lo puedo superar. Humanamente quizás no. Pero en el amor de Dios todo es posible. En el poder de Dios, en el que sí es poderoso, todo es posible, hermanos. Yo te dejo con esta reflexión. En el amor de Dios no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Primera carta de Juan. Preciosa carta de Juan, que nos explica que si nosotros no amamos a Dios, no amamos a los demás, pero que si nosotros amamos a Dios, estamos en ese amor de Dios y Dios está en nosotros. Y lo que nosotros siempre queremos es que Dios esté con nosotros. Es lo que queremos. Eso hay que vivir, eso hay que hacer. Caminemos y vivamos en amor. Rechacemos el temor. Lucha por esto. Que el temor no te atrape, que el temor, la incertidumbre no te convenza para destruirte. Que te convenza más el amor misericordioso de Dios. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano.